Viene, se acerca, te mira, te sigue, no te deja. Es información, es actualidad, es opinión, es noticia. Es el tema del día. En Segundos Afuera. Muy bien. Bienvenido, Pacho Armanelli, ¿cómo le va? Me había quedado Estoy preocupado, no sé si falleció alguien o no sé qué pasó. Bueno, ¿cómo andan? O se les ¿Todo enfrió bien? el mate, una de dos. Los saludo a ustedes nuevamente y saludo a toda la gente que se sumó al aire después de terminado el pase, ¿no? ¿Cómo andamos, Pacho? Andamos muy bien. Me quedé como medio manija con el tema de cuando me tiraste el título de alquileres y esas cuestiones. Bueno. Es un tema que me interesa mucho. Todos aquellos que nos hemos ido a estudiar a otras ciudades o aquellos que renovamos alquileres por determinado motivo, sabemos que este momento del año es crucial. Sí. ¿Por qué? En el verano se da una situación de alquileres temporales de verano, pero Exacto. en marzo, abril empieza el momento de búsqueda de alquileres extendidos. Ok. Por 24 o 36 meses. De aquellos que quizá tuvieron una mala experiencia alquilando para el verano y dicen, no quiero, o sea, por más que gane más dinero, Claro. no quiero poner más en mi propiedad a disposición de gente que viene y por ahí te rompen el departamento. Digamos que te da una tranquilidad, aunque una desventaja en lo económico el alquilar Ahí, a largo plazo. Ahí pasan ¿no? las cosas centrales. Sí, sobre todo a la hora de ponerle un valor a ese alquiler de 24 Claro. meses en una Argentina donde el dólar va cambiando mes a mes, ¿no? Y tenés que renegociarlo, un precio, ¿no? Si querés acorde a lo que quiere el que alquila y también el que va a alquilar. ¿En qué está hoy la parte legal digamos, de ley de alquileres? ¿Son contratos sí o sí por 24? ¿Son contratos sí o sí por 36? ¿Quién pone el tope máximo de actualización? ¿Cómo estamos con eso? ¿Está Bueno, legislado? ¿No? Está legislado en el año 2019. En el año 2019 obtuvo media sanción, lo que hoy conocemos como ley de alquileres, durante la gestión de Mauricio Macri y el gobierno del que era por entonces Cambiemos. Sí. Pero la otra media sanción se obtuvo ya en el gobierno de Alberto Fernández Sí. y fue avalada por diputados y senadores, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio y de otros bloques. Es decir, fue una ley que obtuvo un amplio consenso de todos los sectores. Una vez implementada la misma, empezó a recibir críticas. ¿De quiénes? De los mismos diputados y senadores que habían aprobado la ley, que se dieron cuenta que en la puesta en práctica había cosas que no terminaban de funcionar. Uno de los detalles era esta cuestión de pasar de 24 a 36 meses. Eso hizo que buena parte del sector inmobiliario se replegara, se retirara, porque ¿qué pasaba? En 36 meses solo podés aumentar por año, y es uno de los únicos sectores de la economía que solo puede aumentar cada un año. El resto de los precios se ajustan trimestralmente, Sí, mensualmente o lo que quieras. o semanalmente. El último tiempo también podemos O diariamente, se me permitiría agregar el término. Podríamos ¿sí? agregar ahora. No, me mandan listas todos los días. ¿Cómo todos los días? Sí. Sí, entonces es raro que sí, hay sectores de la economía formal que aumentan su precio, que modifican su precio, vamos a decir, para no hablar de aumentos, Sí. que modifican y su con una precio. inflación galopante que no tenía como un registro, porque si vos ya aceptamos que vamos a tener 100 por año, es como que todo se tiende más, es un despelote, pero más regular, y uno dice, bueno, no pierdo. ¿Por qué? Porque le pongo un 100 por año. Estaríamos Claro. todos de acuerdo, pero la cuestión es que si vos aumentás un 40, como Sí. está estipulado, y después terminás teniendo un 80, como pasó en un año, Hay un sector que pierde. hay un sector que está perdiendo, exactamente. Entonces eso ha hecho que en el último tiempo se haya retirado más oferta del Sí. mercado, y al día de hoy, concretamente a nuestra ciudad, para no irnos muy lejos, Ujú. la situación en la que hay una demanda muy alta, Sí. por no decir muy alta, Sí. y una oferta muy escasa, por no decir muy escasa. Bueno, hay puntos para a favor y en contra, cuando digo a favor y en contra, porque siempre, bueno, estamos con lo bueno y lo malo de ser anfitrión, lo bueno y lo malo de tener una casa para alquilar. La cuestión es la siguiente, a mí me pones un tope para que yo no puedo aumentar el precio, y después cuando tengo que salir a reponer una tapa de inodoro, va de entre 7.000 a 21.000 pesos, ¿cuánto tengo que cobrar un alquiler? Bueno, el problema es ese. El problema es... Y al inquilino, no puedo yo, si estoy ganando tanta cantidad de dinero, estar pagando un alquiler de 50 a 60.000 pesos. Es exactamente ahí donde reside el cuello de botella de la problemática, en donde se inicia la relación comercial, en qué valor, porque yo no te voy a poder volver a aumentar hasta dentro de un año, Claro. con una inflación de 100% anual, y por otro lado, que el que vaya a alquilar cuente con el recurso económico como para poder hacerlo. Claro. Ahí reside... Y que le exactamente- aumente, pará, y ya te metes otra parte de la economía, y es que esa persona que está alquilando tenga un aumento en su sueldo del 100%. Exactamente, que es
prácticamente no se Que da. si no estás ningún en una caso. paritaria nacional y demás, No, se rara da vez poco. pasa. Se da poco. Claro. Así que para profundizar un poco en esa línea, ¿Tenemos la solución? No, tenemos la opinión... ¿Ella tiene la solución? No, por lo menos es la opinión de una profesional Ok. con muchos años de trayectoria en el tema, que aparte es integrante de la comisión del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del distrito de Necochea. En realidad corresponde al área de Necochea, Lobería y San Cayetano, la operatoria del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de nuestra región, y es Mariana Ortega, que aparte tiene una inmobiliaria y aparte Sí. conoce el medio como pocas personas, así que le hemos convocado a través de la línea telefónica para zanjar alguna de las dudas que nos ocasiona este tema. Mariana, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pacho, ¿Cómo Raúl, están? te saludamos. ¿Cómo andan? Bien, muy Muy bien. buenos días, ¿cómo están, chicos? Muy bien, Mariana, si llegabas a tener la solución de todo esto, imagino no hubieses estado hablando con nosotros, ¿no? Me hubiese encantado, pero no está en manos justamente de los operadores inmobiliarios. Lamentablemente acá tenemos, yo los escuchaba atentamente con mucho acierto todo el análisis que estaban haciendo. La verdad es que es totalmente cierto lo que dicen. Yo creo que acá se han juntado varios factores que han hecho que esté pasando la crisis que tenemos hoy, que es realmente impresionante. Bueno, ya es de público conocimiento porque está trascendiendo obviamente el ámbito netamente de los inmobiliarios, sino que todos tenemos algún conocido que está buscando un alquiler hoy en día, de manera desesperada, diría, porque la situación ya pasa desesperante. Pero bueno, yo creo que los factores son varios. Primero tenemos la sanción de la nueva ley de alquileres que tuvo su inicio ya por el año 2020, que fue bastante criticada, sobre todo también por nosotros mismos, los operadores inmobiliarios, a quienes no se nos consultó al respecto. Se tomó como una visión también muy parcial, porque, digamos, al momento de sancionar esa ley, hubo un montón de cuestiones que no ocurrían en el interior, como por ahí tal vez podrían haber pasado en Cava. La verdad es que acá en el interior la situación siempre fue bastante, y sigue siendo incluso hoy por hoy, en algunos aspectos diferentes, pero bueno, lamentablemente ha traído varias consecuencias. Y decía que hay algunas cuestiones que empeoran la situación, porque si bien uno de los principales problemas que tiene esta nueva mal llamada ley de alquileres, es que genera incertidumbre. ¿Por qué? Para las partes. Primero por el plazo, que lo prorroga con un mínimo legal a 3 años, que para muchos, en esta situación del país, a nivel inflacionario, se torna impensable imaginarnos qué va a ocurrir de aquí a 3 años con la economía. Y por otro lado, justamente el tema de lo que es la regulación del valor locativo anualmente, determinado por un índice que lo publica el Banco Central de la República Argentina, con lo cual hace que cuando vos firmes un contrato, tanto propietario como inquilino no sepas de cuánto va a ser el valor del segundo año. Sí, como bien ustedes manifestaban, teniendo en cuenta una idea aproximada de lo que es el valor, o sea, a lo que está la inflación en este momento, sospechamos que no va a ser un número bajo, con lo cual, vuelvo para atrás, el plazo tan largo de un contrato locativo agrava las cosas. Entonces ahí es donde se produce esta situación de que muchos propietarios, al momento de tener que poner su propiedad en alquiler, deciden no hacerlo, la retiran, y por eso es que también vemos una sobreoferta de propiedades a la venta. Mariana, es como que todo tiene que ver con todo. Te pongo una pausa ahí, así te damos un respiro, sí. Y te hago esta consulta en particular de todo lo que venís diciendo, porque se me van ocurriendo una pregunta tras otra. Consulto esto. Sí. El tema del periodo del contrato, ¿cuál fue el argumento para poder estirarlo de 24 a 36 meses? Yo te lo digo, a ver, experiencia como inquilino, llegaste a una casa, te lleva 6 meses acomodarte, cuando querés acordar al año tenés que estar saliendo a buscar de vuelta si es que no renovás con ese contrato. ¿Se entiende? Digamos, experiencia como inquilino yo lo veo como, si querés, entre comillas, positivo. Me imagino que en este caso el que pierde es el dueño de la propiedad, ¿no? En realidad pierden las dos partes. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cuando se sanciona la ley, que uno de los principales impulsores de esta ley es el señor que ya conocido por muchos, Gervasio Muñoz, que fue uno de los que más insistió, representantes de un sector de los inquilinos en Buenos Aires, trataban de propiciar de que se le diera mayor plazo justamente a los inquilinos en un contrato locativo a los efectos de que permanezcan más en una vivienda y no tengan que hacer mudanzas tan seguidas. Entiendo que un poco que ese ha sido el espíritu. Okay. Pero la realidad es que ningún propietario, hablando en criollo, se la juega hoy por hoy a querer alquilar, claro, y estar 3 años colgado y atado a un valor locativo que desconoce, ¿sí?
Entonces, en definitiva, y ahí te respondo a la pregunta, ¿quién se perjudica? Se perjudican las dos partes, pero sobre todo se perjudica el inquilino, porque hoy el inquilino no tiene que alquilar, y lo poco que hay para alquilar, una cuestión normal de mercado, oferta-demanda, los valores se van por las nubes, porque lo poco que hay en alquiler, el propietario se cubre ante una posible inflación futura y ante un plazo tan lejano. Entonces pasa eso, se disparan los precios. Claro, lo que vendría a ser una solución termina siendo un problema por otro lado, digamos. Un problema, justamente. Y el otro tema también, que lo quiero destacar porque lo estoy viendo sobre todo este último tiempo, es tanta la demanda que ocurre que en muchos casos, que por supuesto nos afecta de manera directa a nosotros, a los operadores inmobiliarios, hay inmuebles que como el propietario lo tiene en alquiler, esas cosas, esa información vuela, entonces muchas veces el propietario le alquila de manera directa al inquilino, no llega a la inmobiliaria ese inmueble. Bueno, hay muchísimo desconocimiento respecto de la implementación, de cómo se instrumenta la ley, de qué pasa con el reajuste, de cómo funciona realmente el reajuste, cómo se aplica ese famoso índice, qué pasa con las rescisiones, quién se hace cargo de qué cosa. Entonces, cuando las partes hacen su contratación de manera directa, se puede incurrir en un montón de errores, queriendo y sin querer. Está clarísimo. Queriendo y sin querer, sin querer por desconocimiento y en muchos casos hasta por un abuso de situación, porque el inquilino se adapta a lo que hay. Entonces claro, muchas veces en la desesperación acepta cuestiones o se hacen contratos que están por fuera de la ley, que claro, es otro gran problema que se está dando. Eso también se está empezando a ver un montón, pero concretamente la situación en ECO, Mariana, ¿cómo está? ¿Tan severa es realmente? ¿Hay tan poca oferta y tan alta es la demanda al día de hoy? ¿Es tan grave la situación? Sí, es grave. Para mí es gravísima. Yo, de hecho, lo he charlado en el ámbito del Consejo Directivo de nuestro colegio departamental, que bueno, para trasladar esta inquietud, por supuesto, a lo que sería el colegio de provincia, porque realmente nosotros necesitamos alzar la voz. Igual creo que esto está trascendiendo ya para todos los medios, obviamente, y esta es una problemática que es imposible de no mencionarla y de que no la veamos todos en lo diario. Pero en Necochea es tremendo, todas las inmobiliarias tenemos listas de espera, tenemos gente que te dice, ay, si te llega a aparecer algo me avisas. Imposible avisarle a nadie porque yo, para que te des una idea, la semana pasada publiqué un departamento en alquiler en Instagram concretamente, y en una hora recibí más de 100 WhatsApp. Imagínense la crisis que hay, por un departamento. Tuve que descolgar la publicación. Estadísticamente nunca había pasado eso, ¿no?, en el mercado local. No, a mí particularmente no. Siempre por ahí un tiempo promedio podía ser breve, sobre todo con el tema de las redes sociales y con el WhatsApp, que ha agilizado muchísimo la mecánica de generar sobre todo un alquiler, pero a esos niveles de hoy no, porque es verdaderamente desesperante. Y lo otro que ocurre también, obviamente, el propietario ajusta las exigencias. Entonces empieza, bueno, yo quiero una persona sola, quiero una persona sin chicos, quiero una persona sin mascotas, que está en todo su derecho, porque mientras que no sea algo que exija que esté fuera de lo que es la legalidad, nosotros operadores inmobiliarios lo aceptamos porque son las condiciones del propietario y se aclaran antes del contrato. Y la gente se enoja. Y Mariana, porque dice, no, pero ¿cómo? Pero bueno, lamentablemente también tenés el que está solo, o la pareja joven, o la señora sola, que busque, bueno, a alguien le resuelve el problema, pero hoy es un problema gravísimo. Y desde la perspectiva, desde tu perspectiva personal y desde la perspectiva del colegio departamental, la evaluación que hacen, ¿cuál sería una posible solución? ¿Derogar directamente la ley y volver a como era antes? ¿Buscar un punto intermedio? ¿Derogar alguno de los puntos más problemáticos? Sí, yo creo que habría que a ver, yo no me quiero arrogar por ahí algo que a lo mejor conlleva un análisis de gente, por supuesto, con otro tipo de preparación y de especialización. Pero en la práctica, te digo, así a grandes rasgos, hoy lo que habría que reajustar, por lo menos, y reacomodar, tiene que ver con el tema del plazo mínimo legal, sobre todo ante esta situación inflacionaria, tratar de que el plazo sea un poco más corto. ¿Volverías a los 24 meses, Mariana, digo, en tu idea? Al menos. Okay. Al menos 24 meses. Y en segundo lugar, que se permita digamos, pactar el valor del reajuste del alquiler de manera escalonada, como se hacía antes. ¿Cada 6 meses?
puede ser cada 6 meses, tranquilamente, como se hacía, Sí. o por ahí en una menor proporción, incluso de manera trimestral, para que por ahí el inquilino vaya teniendo una suba un poquitito más... prorrateada en más el año, suave, si más- querés. Claro, Entiendo. ahora, por ejemplo, imagínate que el mes de marzo dio 89.56%. Imagínate una persona que de golpe le subís casi el 90% del valor del alquiler. ¿Lo matás? Cuando escuchás, es complicado. Mariana, vos teniendo toda la data y no solo la data, sino también teniendo referencia de valores de otros años y demás, ¿es caro alquilar en Necochea? Es caro alquilar en cualquier parte creo que del país en este momento, pero justamente por eso que te estoy diciendo. Claro. Hablando de alquileres normales de 36 meses. Bien. Es caro, pero sobre todo por esta situación de escasez que hay. Yo creo que lo que se debería tratar de hacer énfasis es de promover que se incentive de alguna manera, revirtiendo y reviendo esta ley, incentivar a los propietarios a que puedan volver a poner las propiedades en alquiler de alguna forma, Bueno, generar un incentivo. ahí quiero reparar, y era la pregunta que tenía siguiente, lo trajiste a la mesa. Cuando vos decís incentivar, a mí la palabra me suena bien. Ahora, cuando escucho propiedades ociosas, me da como un poco de miedo. En algún momento, y sabrás bien, se habló que aquellas personas que tenían más de 2 propiedades, las iban como, entre comillas, a obligar a alquilarlas. Si tenés algún detalle de esto, alguna referencia, si es que estás de acuerdo o no, porque una cosa es incentivar, como decís vos, yo estoy de acuerdo, o sea, generar las condiciones para que haya más oferta en el alquiler, yo creo que va a solucionar varios ítems de esta problemática que estamos teniendo, pero de ahí obligar a una persona a alquilar una propiedad me parece un poco fuerte, ¿no? Sí, yo particularmente no comparto ese concepto, creo que toda persona tiene derecho a tener su propiedad privada y a darle el uso que pretenda, y creo que también eso sería algo bastante peligroso, que puede conllevar un montón de consecuencias indeseables, que creo que no sería ni una buena ni una decisión acertada. Eso por un lado. Y cuando hablo de incentivar, me refiero de repente a buscarle la forma de que de alguna manera al propietario hoy el tener una propiedad alquilada no le genere una complicación o una pérdida o salir hecho o tener un problema, como ustedes bien mencionaban, que si tenés que de repente mantener la propiedad, si tenés que comprar o reponer algo, si tenés que no te genere un inconveniente el tenerla en alquiler. Te pongo este ejemplo, a ver si podemos tener esta referencia. Me encanta porque voy como sintiendo finquileno muchos años y como que me estoy sacando un montón de dudas. Pero hemos hablado muchas veces al aire de y grandes fuera de aire alquiladores. también, claro, y fuera de aire también. Digo, pero hoy día, a ver, entiendo que alguien que tiene un departamento, vamos a un departamento de 2 ambientes, pintar y poner en condiciones ese departamento, yo creo que hoy te puede llegar a llevar medio año de alquiler, por lo menos. Más sí, o menos. Yo creo que sí, la verdad es que aparte a los valores que están hoy, no solamente la mano de obra, sino lo que son los materiales, ¿no? Claro, o sea, hablo de eso y digo, ¿siempre Sí. fue así la relación o se fue incrementando con la crisis económica del país también? No, yo creo que está, obviamente, está más distorsionado que nunca. Claro. Pero bueno, la realidad es que vuelvo a lo mismo. Por ahí de repente, antes, a nivel relación de lo que es el pintar y demás, siempre fue una movida, ¿viste? Como que pintar una propiedad. Pero lo que digo es que lo que ha cambiado es el nivel de rentabilidad de una propiedad. Entonces, como hoy ya no resulta rentable para un propietario, yo conozco casos de gente, y ahí vuelvo con lo que decían justo nombrado, porque todo tiene que ver con todo, lo de la vivienda ociosa. Pero hay personas que de repente le han dejado, prefieren dejar la propiedad o cerrada, ponerla a la venta en muchos casos, o se la prestan a algún amigo, algún familiar que se encargue de pagarle lo que serían las expensas y los impuestos y mantenerla, claro. Exacto, y no se atan a un contrato por 3 años, ¿entendés? Y en ese caso, bueno, ya me voy un poco de la ley de alquileres, pero digo, uno va por la calle y va mirando un montón de carteles, la cantidad de casas en venta que hay es impresionante, tiene que ver con esto. Sí, tiene que ver con esto, y ahí tenés una consecuencia que diría que es secundaria a esta problemática, que es tanta oferta de propiedades a la venta hace que también el valor de lo que es usado, que llamamos,
disminuya. O sea, hoy digamos, los negocios que se concretan son sobre propiedades que están en valores, llamarle reales, abajos, porque hay tanto para elegir para quien está buscando para comprar, que lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de tasar las propiedades a valores lo más reales posibles, porque además tenemos que tener en cuenta que hoy nosotros, lo que yo digo a la gente, que lo que más nos está dando a la hora de tasar un valor de metro cuadrado a estrenar, que como saben nosotros tenemos que sí o sí, hace muchísimos años el mercado inmobiliario está dolarizado, nosotros tenemos también un valor de metro cuadrado a estrenar que hoy nos está también marcando de alguna manera un valor determinado. Y nunca un valor de una vivienda usada puede superar el valor. Claro, y le ha bajado el precio al usado, ¿no, Mariana? ¿No? ¿Cómo? Le ha bajado el precio al usado, digo yo, en el mercado. Y al menos se lo regula, porque claro, nunca puede un valor de algo usado en la misma categoría valer lo mismo que algo estrenado. Una cosa es el precio de venta, otra cosa es el precio vendible, me decía alguien por ahí que conoce un poco de la materia. Bueno, yo tengo otro dicho, por ahí la gente te dice, ay, pero si fulanito está pidiendo por la casa, o claro, fulanito está pidiendo, una cosa es lo que pedís, o sea, lo que la gente por ahí decide pedir, y otra cosa es lo que realmente vale o lo que el mercado está dispuesto claro, a pagar por esa propiedad. Excelente. Mariana, muchísimas gracias por toda esta información. Bueno, seguramente va a haber mucho más para hablar y en alguna otra ocasión te vamos a volver a convocar, ¿sí? Muchísimas gracias. Un cariño para todos. Saludos. Bueno, para redondear un poco la idea, en este momento hay como dos sectores. Un sector que dice hay que derogar la ley porque el mercado se está quedando sin oferta de alquiler, es un poco lo que estamos observando, y lleva a los propietarios a pedir cualquier cosa en el arranque porque se están atajando de lo que pueda llegar a suceder a continuación. Y después está el otro sector que está representado un poco por Gervasio Muñoz, que fue mencionado por Mariana en la charla, que es el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, que es el líder de inquilinos agrupados, el motivador, el generador de la ley de alquileres, que tiene un poco la postura esta de que lo que hay que motivar, no hay que derogar la ley, dice, sino que el Estado intervenga para que la vivienda ociosa pase a estar en alquiler. Esos son un poco los dos sectores. Me preguntaría si Gervasio, que tanto nos nombramos, está alquilando, ¿no? Nada. No Con sé. el perdón de Gervasio, ¿no? Que claro, debe estar ahí haciendo su laburo. Pero es un referente nacional, fue el que motivó y que después se tuvo que comer el garrón, en algún sentido, de muchos sectores, como por ejemplo del interior, porque la ley, en definitiva, solo representó al mercado inmobiliario de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 2 o 3 grandes centros urbanos. Y las realidades en el interior son muy distintas, muy diferentes, y desconoció ampliamente las realidades del interior, en la que había otro trato, porque es lógico que hay otro trato, porque hay otra cercanía, hay otra proximidad, y barrió con las posibilidades de llevar adelante la práctica del alquiler en mercados en donde ya venía siendo complicado. Bueno, ahora se complicó a más no poder. Realmente conseguir alquiler por 36 meses está muy difícil en la ciudad de Necochea. Gracias, Pacho. Gracias a Mariana Ortega. Repasás todo el tema del día en un ratito nada más en estaciontrabajo.com. Ha pasado un nuevo tema del día.